Lo que quiero decirles como mensaje de bienvenida es que estos esfuerzos que ustedes logran, primero por dar un paso adelante en sus centros de trabajo cuando hemos enviado las convocatorias para las elecciones democráticas de los delegados y de los comités representantes de base. Después de adquirir la responsabilidad del hecho de que estén concurriendo permanentemente a los llamados para los cursos de actualización, para las asambleas como esta, para las tomas de decisiones, y luego el regresar a cumplirle a su base trabajadora que vienen a bien representar, a informarle, a explicarle, a decirle los programas que CITIM-CTM tiene para todas y para todos, es algo muy loable. Los tiempos de los últimos años nos han encontrado al activismo sindical con bastantes titubeos, por lo menos, con bastantes críticas, quizás algunos dirigentes que han abusado de sus encargos los merecen, pero que no lo merece el sindicalismo como un todo. El CITIM, en sus últimas dinámicas, en los últimos años, se ha propuesto que veamos con el orgullo que debe ser esta actividad sindical, la actividad de representar a otros y representarnos a nosotros mismos ante los problemas, ante las gestiones, ante las oportunidades que en cada centro de trabajo hay, pero también ante las instituciones que están fuera del centro de trabajo y que están creadas para que nos cumplan nuestros derechos consignados en las leyes correspondientes, las de la salud, de la vivienda, entre otros. Así que no es cosa menor estar ya siendo representantes sindicales y prepararse para ello y cumplirle a los demás. Muchas veces en esta modernidad y en esta juventud mayoritaria que está presente en los centros de trabajo y esas nuevas tecnologías que ya encontramos como algo muy normal, nos hace olvidar de dónde venimos. Los primeros años del siglo pasado, de los 1900, hicieron ver a un movimiento obrero que no tenía ni siquiera oportunidad de reunirse afuera de la fábrica y que si se atrevía a reunirse en las esquinas, eran muchos de ellos víctimas de balazos o de palos. Los primeros años del siglo pasado fueron de construcción por la posibilidad de tener unas leyes que nos ampararan esa posibilidad de reunirnos, de unirnos, de constituirnos en organizaciones sindicales. Y no fue fácil. Tuvo que llegar un presidente con una visión social distinta después de la Revolución Mexicana, como lo fue Lázaro Cárdenas del Río, para facilitar, entre comillas, el que se reconstituyera lo que estaba siendo una primera central obrera que intentaba ser nacional, antes la CROM, para darle lugar a la Confederación de Trabajadores de México, que logró que en ella confluyeran en 1936 y de avances que se tenían por lograr ese derecho de organizarse para los trabajadores, organizarse y defenderse ante lo que teníamos como una realidad de que eran embates muy crueles por parte de las inversiones de aquellos años, inversiones incipientes todavía, que nos orillaban a trabajar muchas más horas de las que hoy, no obstante los tiempos extras y algunas jornadas reducidas que nos hacen extender las horas por día en el centro de trabajo, no se podrán imaginar
lo que en aquellos años realmente se vivía. Una explotación inmedida, una falta de derechos laborales y una ausencia de organizaciones sindicales que corrigieran estos desvíos de la industrialización y del capitalismo. Ha sido desde entonces que la evolución de nuestra sociedad, de mano con los gobiernos revolucionarios que se vivieron desde aquella época, nos fueran dando los derechos que hoy nos tienen aquí, con la tranquilidad y la serenidad de saber que venimos de tener un empleo que quizás apenas hace 3 años, 5 años, no teníamos ni sabíamos que se podía acercar un centro de trabajo a mi comunidad, a mi municipio, y que yo pudiera ir a él a tener un ingreso seguro, a ganarme más prestaciones y a poder visualizar una vida correcta para mí y para mi familia. Hoy parece esto como muy normal, e incluso esta reforma de la Ley Federal del Trabajo, la reforma laboral, nos exige que seamos más profundos en las consultas permanentes a la base trabajadora, y nos lo exige, no solo nos lo reafirma como un derecho, sino nos exige a las organizaciones sindicales que puntualicemos mucho más y subrayemos este aspecto de tener el diálogo correcto, el diálogo consistente, permanente con la base trabajadora para tomar las decisiones que debamos tomar por ellos y para ellos. Pues antes no. Tenemos en común con Fernando Salgado y Juan Carlos Velasco un amigo que se llama Julio César Coca Paz, vive en el Estado de México. Ese amigo es nieto de don Leobardo Coca Cabrera de Puebla, y a don Leobardo Coca Cabrera, el actual dirigente estatal de la CTM y los demás dirigentes que ha tenido la CTM en el Estado de Puebla, le han hecho un homenaje el 15 de enero de cada año. Van al panteón donde está su tumba y lo homenajean todos los dirigentes sindicales del Estado de Puebla. ¿Por qué? Porque Leobardo Coca Cabrera fue uno de esos dirigentes de aquellas épocas de la industria textil, de trabajadores de la industria textil, que fue acribillado a tiros por su decidida participación en pro de organizar trabajadores, de exigir derechos y de sacar adelante al obrerismo. Y podríamos encontrar en los libros, que ya son muchos y muy vastos, de historia del movimiento obrero en México, muchos casos como Leobardo Coca Cabrera, en los cuales tuvieron de verdad que arriesgar la vida para poder lograr y después consolidar los derechos de los trabajadores. La visión de un Fidel Velázquez Sánchez, secretario general durante muchos años de la Confederación de Trabajadores de México, hizo que, además del empuje que se logró con los manifiestos de los grupos y de las bases de trabajadores, se fueran encauzando estos por la vía política, por la vía de la participación en las cámaras, por la vía entonces de la consolidación de los derechos en leyes. Todo eso es lo que hoy disfrutamos. El peor escenario que hayamos vivido la semana pasada, el año pasado, con la discusión con algún supervisor, con el malestar de un mal sabor en el comedor, con un incidente en el transporte que nos lleva de la casa al trabajo, con un error en la nómina, con una falla en mi evaluación para poder subir de la categoría que merezco o creo merecer. Son los temas cotidianos de hoy, pero ya no debemos preocuparnos porque el derecho a la vivienda, porque el derecho a la salud, porque el derecho a reclamar cualquiera de estas cosas que acabo de enunciar, me asiste sí, solo sí,
lo puedo ejercer, y lo puedo ejercer sí, solo sí, lo conozco. Y si lo conozco y me asiste, necesito representantes que vayan y hablen por mí, que se atrevan, con respeto, pero con contundencia, con diplomacia, pero con conocimiento y argumento. Y contra eso no habrá poder humano, capricho personal de ningún supervisor, de ningún administrador, de ninguna persona del área de recursos humanos que me pueda decir que no. La organización a la que pertenezco es fuerte, es grande y forma parte de un ente todavía mucho más grande, y eso y el aleccionamiento a que estoy dispuesto, a que ustedes están dispuestas y dispuestos cada vez que se les llama a prepararse de mejor manera para tener la respuesta puntual en donde les abordan los compañeros de base, o en donde hay que llevar el problema a ser solucionado, hace que ustedes tengan hoy día sí una estrategia diferente a la de tener que estarse jugando la vida como las primeras décadas del siglo pasado, sí un conocimiento diferente a la que podían tener aquellos próceres representantes de otros trabajadores, y esos nuevos valores es lo que les da a ustedes mi mayor reconocimiento. Vienen a pasar un día extraordinario de convivencia, viéndonos unos con otros, de atención a lo que va a ser planteado y de toma de decisión en conciencia. Y eso, además de haber ustedes tenido la voluntad, el ánimo para dar ese paso adelante, es un privilegio. Que otros, sobre todo quienes han competido en estos ejercicios democráticos, en sus respectivas áreas, en sus respectivos centros de trabajo, otros que se propusieron, otras compañeras que se propusieron y que no lograron el voto mayoritario por ahora, desearían estar en este lugar. Tomemos conciencia, invirtámosle tiempo a leer de dónde venimos, como movimiento obrero, con el desarrollo industrial que se ha logrado, con el modelo sindical que desde esos tiempos de don Fidel Velázquez la CTM ha promovido y el CITIM defiende a capa y espada, de tener buenas relaciones laborales, sí, pero siempre y cuando éstas nos permitan un diálogo franco con la representación de las empresas, una transparencia en el ejercicio y el cumplimiento de sus derechos consignados en la ley, en el contrato colectivo, y cero abusos cuando se tratan de aplicar los reglamentos interiores de trabajo. Esas son las buenas relaciones laborales que queremos. Cuando alguien, y ese alguien comúnmente proviene del supervisor que no lo entiende, o del área administrativa que somos para ellos más un expediente que una persona agregando valor para que le vaya bien al negocio, cuando esos alguienes no lo quieren entender, es cuando tenemos que tomar la posición firme y el saber que conocemos y el conocer que estamos integrados en algo mucho más grande que yo como persona o como grupo de trabajadores de una sección, sino en una organización fuerte que a su vez está incluida en una confederación mucho más fuerte todavía. Todo eso nos debe llevar en la espalda, en la mente, en la mirada y en la voz cuando vamos a defender por alguien y le cambiemos la vida porque le estamos resolviendo un asunto administrativo o le estamos resolviendo un asunto en el Seguro Social. Sientan ese orgullo. Son privilegiadas y privilegiados por estar aquí hoy. Y cuando más tarde, después de la comida y la convivencia final de este día, regresen a sus casas, regresen a platicarle a su familia, a sus esposas, a sus esposos, a sus hijas, a sus hijos, a sus madres, sus padres, sus abuelos, porque de voz en voz tenemos que decir
el orgullo de ser sindicalistas primero, el orgullo de ser citimistas y setemistas después, pero el orgullo de saber que mañana lunes iré con mayores bríos a saber qué le está faltando a alguna compañera o algún compañero y cómo puedo ayudar a resolverle esa parte de vida que para ella, para esa persona, será muy importante y para su familia también. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar. Celebro y les pediré que reiteremos un fuerte aplauso a la representación del Comité Nacional de la CTM y a la representación estatal también, en la persona de Roberto Palacios Pérez, y que salgamos más fortalecidos de este Congreso. Muchas gracias. Reconozcamos con un fuerte aplauso al licenciado Alejandro Rangel Segovia, secretario general de nuestro sindicato CITIM, quien ha impulsado y ha impuesto una dinámica modernizando el sindicato CITIM y quien ha hecho posible que se realicen estos magnos eventos. Señores, yo soy CITIM. Yo soy CITIM. Yo soy CITIM. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias.